cordial bienvenida en nombre de los Lords, Brenda Paola Ortiz Tenorio, Lord de la Asociación Tihuacarte de Líderes Actuando por la Salud, o Atlas, Víctor Zacarías, Lord del Estado de Hidalgo, de CAEM UEA, y Liliana Madara Palma, Lord del Comité de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sean todos y todas bienvenidos a esta charla de corazón a corazón sobre la donación de órganos y tejidos. Es para mí un honor presentarles a nuestra ponente, la doctora Valeria Lisbeth Rodríguez, con experiencia en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, diplomada en formación de coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos por el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Estamos seguros que hoy esta charla es una enorme oportunidad de aprendizaje sobre temas de gran relevancia para la sociedad y sobre todo para nosotros como médicos en formación. Recordamos que al finalizar compartiremos un form de asistencia para poder hacerles llegar sus constancias de participación. Sin más que agregar, les cedo la palabra a la doctora Rodríguez y muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Mucho gusto verlos a todos. Muchas gracias. Y gracias a todo CAEM por dejarme colaborar otra vez con ustedes. Me gustaría que si están en la posibilidad de encender sus camaritas, las puedan prender para que no me sienta yo aquí hablando solita. Si hay alguna duda, podemos levantar la manita y vemos si la vamos resolviendo. Nos esperamos al final, ¿vale? Si hay algún problema con la visualización y así, me avisan. Creo yo que se ve bien, ¿de acuerdo? ¿Pasó bien la diapositiva? Sí, todo bien. Vale, no tengan pena, les voy a pedir que participen, no hay respuestas correctas e incorrectas, pero así va a ser más dinámico para todos, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con esto de qué es la donación de órganos y tejidos. En nuestra experiencia como estudiantes de medicina, quisiera saber si alguien ha visto a un paciente trasplantado, conoce a alguien en lista de espera o ha conocido a algún donador. Que nos compartan un poquito de eso. Sin miedo, sin miedo. ¿Nadie? Ok, bueno, esto nos ayuda a dimensionar qué tan atrasados, incluso nosotros como rama de la salud, estamos y lo alejados que estamos del medio. Por ejemplo, no tenemos una materia que nos hable de este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es una donación de órganos y tejidos? ¿Cuándo se realiza a cabo? Pero entonces les cuento. La Ley General de Salud nos dice que la donación es el consentimiento de una persona que en vida o después de su muerte decide donar cualquier órgano o tejido de su cuerpo para que sea utilizado de forma libre y desinteresada para fines de trasplante, ¿vale? Esa es nuestra definición. Ahora, quiero hablarles un poquito de esta estadística. En México, el organismo que regula todo esto es el Centro Nacional de Trasplantes, es un órgano nacional y él es el encargado de llevar la lista de espera y nos puede dar estas estadísticas. Quiero que vean que hay más de 20,000 pacientes esperando un trasplante. El órgano que encabeza la lista es el riñón, con 16,513 pacientes esperando. De ahí le sigue la córnea, que es un tejido, son 3,391 personas esperando. De ahí le sigue el hígado, con 202, corazón 24, y de ahí tenemos algunos, se llaman trasplantes compuestos. Por ejemplo, alguien está esperando un corazón riñón y el trasplante va a ir en bloque, va a ir junto. Una persona, corazón pulmón 1 y riñón páncreas, tenemos 3. Yo creo que ni siquiera sabíamos, por ejemplo, que existe el trasplante de riñón páncreas, porque a mí me pasó cuando empecé a tener contacto con este mundo. Entonces, imagínense cómo estamos en este sentido. Ahora, ¿cómo estamos? Eso hablando de trasplantes y personas en lista de espera. Ahora hablando en donación, ¿qué tanto donamos? En el 2024, habíamos dicho, hay 20,000 personas en lista de espera. ¿Cuánta gente donó o qué pasó? Bueno, en el 2003, el año pasado, solamente se hicieron 1,133 trasplantes. Entonces, vean cuántas personas, cuántos órganos, cuántos tejidos nos faltan para completar esa demanda. Y en México tenemos 3,9 donantes por cada millón de personas. El referente mundial o el máximo en donación es España, y España tiene 47 donadores por cada millón de habitantes. Entonces, vean cuánto nos falta por dar a conocer y por conocer nosotros para igualarnos, para poder satisfacer todas estas demandas. Nos vamos con la que sigue, que nos dice qué se puede donar. Bueno, se puede donar tejidos y órganos, como habíamos dicho, ¿sale? Les voy a explicar en esta un poquito más a fondo. Hay dos tipos de donadores. Se puede donar en vida, por ejemplo, los donadores de sangre. Siempre y cuando a mí no me haga daño donar algo,
lo puedo donar. Entonces puedo donar médula ósea, sangre o un riñón. La otra es una donación cadavérica, que después de mi muerte puedo ser donador y ahí sí se puede donar órganos y tejidos. ¿Sale? Los donadores vivos de órganos solamente pueden donar un riñón porque pues el otro riñón que se nos queda tiene la capacidad de suplir esa función, ¿vale? Sin causarnos un daño. Y ya el donador cadavérico es lo que puede donar todo. Ya en muerte uno puede donar todo. Ahora, para ser un donador vivo, generalmente no sé si les ha tocado ver que son donaciones, por ejemplo, entre hermanos, papá e hijo. Lo que se necesita es ser mayor de 18 años, excepto en donadores de médula ósea, sí pueden ser niños siempre y cuando los papás den su consentimiento. Hay que tener compatibilidad con el receptor, por ejemplo, no porque mi hermano sea mi hermano es seguro que le quede mi riñón. Tenemos que hacer pruebas de compatibilidad y una vez que sepamos que esas pruebas son viables, se hace el trasplante, se hace la donación, debe ser libre, debe ser altruista y debe haber un consentimiento formado. En caso de donadores vivos que no estén relacionados, por ejemplo, amigos que no sean de la misma familia, incluso debe haber un acta notarial para llevar a cabo una donación como esta, ¿vale? Entonces, ahora nos vamos con la parte más importante para nosotros estudiantes de medicina. Y me gustaría que alguien, por ejemplo, Benny, que estoy viendo aquí, Benny García, nos ayude dándonos su definición de muerte. ¿Cómo definimos muerte? Pues cuando una persona ya no cuenta con los parámetros o los signos vitales, como pues ya no hay ritmo cardíaco y ya no hay respiración. Correcto. Es la concepción que tenemos de muerte, ¿no? Que una persona perdió sus signos vitales. ¿Alguien tiene un extra que agregar a esta definición? ¿No? Bueno, entonces partiendo de esto, ¿qué creen? Hay dos formas de morir. La parada cardíaca que entra perfectamente en esa definición, corazón se detiene, no hay frecuencia, no respiramos, no hay tensión arterial, pero entra la muerte encefálica. La Ley General de Salud nos dice que también se muere por muerte encefálica y esos pacientes que creen, si tienen frecuencia cardíaca, si tienen TA y si respiran. Entonces se vuelve ahí un dilema, no solo para el personal de salud, ahora imagínense explicarle eso a una familia, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, la parada cardíaca, cuando se para el corazón, pues nosotros podemos donar solamente tejidos. Ya los órganos quedan fuera, no se puede donar corazón, no se puede donar hígado, no se pueden donar riñones porque perdieron el flujo sanguíneo. Entonces ya no es viable. La muerte encefálica es la que sí puede donar riñones, todo tipo de órganos y además tejidos. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que perdió el flujo, el cerebro es el que murió, pero el corazón sigue bombeando, entonces se sigue oxigenando el resto del cuerpo. Entonces, ahí bien importante, la muerte encefálica es la única que puede donar órganos, ¿vale? Continuamos. Entonces, esto es un poquito de lo que les estaba comentando. Cuando la muerte es por parada cardíaca, ¿qué es lo que vamos a tomar? Córneas. Estas córneas pues se usan para trasplante de córnea, principalmente pacientes que tienen queratocono. Cuando una persona nos dona una córnea, le devuelve la visión a 2 personas. Una donación de hueso. Esta es muy poco conocida, pero es, por ejemplo, de las que más se realizan aquí en Estado de México. ¿Qué se donan? Solamente los huesos largos, los huesos de las extremidades, brazos y piernas. ¿Y esto qué ayuda? Imagínense, por ejemplo, fracturas complejas nos sirve como hacer un relleno, hasta cosas más complejas como pacientes con tumores óseos, que antes pues tenías que amputar la extremidad completa para que no fuera un riesgo. Ahora puedes quitar ese pedazo enfermo y poner un hueso sano, un fragmento de hueso sano, que incluso va a crecer con el paciente, ¿no? Una donación de hueso ayuda aproximadamente 80 personas y de distintas edades. Ahora, hablando de la piel, ¿cuál es la función de la piel? De la piel solamente se toma la espalda, la piel de la espalda y de los glúteos y atrás de las piernas, de los muslos. ¿Por qué? Para cuidar la estética del donador. No se quita nada de piel de enfrente, ¿sale? Esto se usa, por ejemplo, en pacientes quemados, sobre todo, o pues alguna alteración de su piel, sobre todo quemados, ¿vale? Y hablando del hueso, también se me pasó a comentarles que todos los donadores de hueso se les va a poner una prótesis para que no se vayan. Las familias a veces nos dicen, es que si te dono hueso, ¿qué me vas a entregar? Entonces se les ponen prótesis plásticas y se vuelve a suturar el cuerpo, se rellena para que el cadáver de nuestro donador se vea
como si no hubiera donado más que las cicatrices por donde fue la extracción. Es algo bien importante y que nosotros debemos conocer. Tejido cardiovascular, como por ejemplo grandes vasos o válvulas cardíacas, también se pueden donar, ¿vale? Y ya muerte encefálica entran órganos y tejidos, todo lo que platicamos, corazón, hígado, riñones y pulmones, ¿vale? Ahora, esto es un poquito de lo que hablábamos de la muerte encefálica, que básicamente es la pérdida irreversible por causa conocida de todas las estructuras intracerebrales, ¿vale? Tanto de los hemisferios como del tronco. Y aquí les puse el capítulo de la Ley General de Salud, donde nos habla de esto, que hay dos formas de morir y que hay que cumplir ciertas características clínicas para determinar que un paciente tiene muerte encefálica, ¿sale? Muerte encefálica es un tema muy amplio que nos podremos estar hablando muchísimo tiempo, pero voy a tratar de resumirlo un poquito, ¿vale? Con toda confianza, si hay duda, me comentan. Entonces, incluso hay una guía de práctica clínica que nos dice que los criterios que vamos a usar son los de muerte encefálica de la Asociación de Neurología, Asociación Americana de Neurología del 2010, ¿sale? Y dice que para que tú determines una muerte encefálica, el paciente debe saber por qué, de dónde viene el coma, debe tener una temperatura corporal normal, su presión arterial debe estar normal y de ahí hacer un examen neurológico. Y aquí un paréntesis que me parece súper importante es que dice que cualquier médico puede determinar la muerte encefálica en México. Cualquier médico general, con toda la clínica y su manita en la cintura, podemos sospechar y diagnosticar, ¿sale? ¿Cómo lo evaluamos clínicamente? Es bien fácil. Aquí les pongo que necesitamos una mano, una lamparita de diagnóstico y una gasometría. Primero, nuestro paciente debe tener coma, ¿sale? Y aquí es donde viene la diferencia a hablar de ausencia de reflejos del tronco encefálico. Los pacientes que están en coma, por ejemplo, medicamentoso, conservan reflejos del tronco encefálico cuando les quitas la medicación. Los pacientes con muerte encefálica no, porque la muerte encefálica es irreversible. Hay una muerte, una apoptosis neuronal, por lo que ya no hay flujo y hay esa muerte neuronal, no hay regeneración y entonces empieza, digamos, a deteriorarse nuestro cuerpo de manera cefalocaudal, ¿vale? Entonces ya no vamos a tener reflejos. Aquí les pongo los que son los reflejos pupilares, el fotomotor, pasar la lamparita en el paciente. El reflejo corneal, estimular la córnea, los reflejos oculocefálicos o el que le llaman ojos de muñeca. Vamos a abrir los ojos del paciente y lo normal es que yo mantenga mi vista hacia enfrente. Estos pacientes ya perdieron la capacidad de fijar la mirada, entonces su mirada se va hacia ambos lados, ¿sale? Los reflejos oculovestibulares, este ya no viene en las últimas guías, pero es importante saberlo. Hay que poner a 20 cc de agua helada a través del canal auditivo y lo normal es que el paciente tenga un nistagmo. Los pacientes con muerte encefálica ya no hacen nistagmo. Y el reflejo oxígeno nauseoso lo hacemos al estimularlos con la sonda. Obviamente estos pacientes están intubados porque están en coma, entonces tienen manejo avanzado de la vía aérea, ¿sale? Si no tienen manejo avanzado de la vía aérea, hacen paro cardiorrespiratorio. Y apnea, ya hay ausencia de la respiración espontánea. Si yo desconecto el ventilador de mi paciente ya perdió la capacidad de tener un automatismo respiratorio y va a ser apnea. Entonces, eso es lo que vamos a medir por gasometría, por prueba de apnea, por la PCO2. Si mi paciente ya no está emitiendo PCO2, quiere decir que entonces tenemos muerte encefálica, ¿sale? Y esto también, ya lo determiné por clínica, ya evalué a mi paciente completito y ya dije, chin, tiene muerte encefálica. ¿Qué sigue? La guía de práctica clínica y la Ley General de Salud nos dice que si bien por clínica es suficiente, es necesario que hagamos un estudio confirmatorio. Y nos dice que solamente se ocupa uno, y este es el orden de preferencia. De inicio, un electroencefalograma, que se va a ver plano, de ahí la angiografía por TAC o una angiografía cerebral, también nos marca el Doppler, el gamagrama y la angiografía. ¿Por qué nos marca el electroencefalograma en primer lugar? Porque es el más económico, digamos que es el de elección. Es el de elección porque es el más económico en base a todo esto. No tengo que mover a mi paciente y no es invasivo. La angiografía es el más específico y digamos que es el gold estándar, pero tiene la desventaja de que hay que movilizar a mi paciente, es invasivo y tengo que ponerle contraste. Por eso no es el primero y no está muy disponible. Ni hablar del gamagrama y la angioresonancia, que están muy poco disponibles en nuestro país. Y el Doppler transcranial es el tercer lugar porque es operador dependiente. Nada más, ¿vale? Ahora, lo que les decía, en el electroencefalograma vamos a encontrar un electroencefalograma totalmente plano, ¿sale? Isoeléctrico, igualito a un ecocardiograma cuando estamos en asistolia.
Y esto es lo de la angiografía que les quería mostrar. Ya no hay llenado ninguno. Como pueden ver en la imagen que estamos cerca de la estrellita, ven todos los vasos. Y en el otro lado tenemos un cráneo vacío, y así le llamamos signo del cráneo vacío. Es la ausencia de cualquier llenado intracraneal. Y preguntas. Ahora sí, para esto ya les voy a preguntar algo muy importante. Ya evalué clínicamente a mi paciente, ya sé de dónde viene el coma, ya le hice un estudio confirmatorio, le hice electroencefalograma y salió plano. Ok, entonces, Noemi, le voy a preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Puedo desconectar a mi paciente de la ventilación artificial? Tienes apagado tu micrófono. Claro, ¿podría repetirlo, por favor? Es que se trabó. Sí, ya determinamos que nuestro paciente tiene muerte encefálica por clínica y ya le hicimos su estudio confirmatorio. ¿Podríamos desconectar el ventilador del paciente? ¿Podríamos suspender el apoyo vital? Sí. Sí, ok. Jorge, sí, dinos. ¿Te escuchamos? Sí, ¿se me escucha? Sí. Pues yo pensaría que no en primera instancia, porque siempre es importante tener algún consentimiento, en este caso, de los familiares, para proceder a desconectar al paciente, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión al respecto? Tendríamos que tener autorización de los familiares. Ok, bueno, aquí va la respuesta, ¿sale? Una vez que nosotros ya tenemos determinada la muerte de nuestro paciente, vamos a llenar un formato que se llama certificación de pérdida de la vida, y es como un certificado de defunción, pero para muerte encefálica. Está avalado por el Senatra, y lo va a firmar el médico tratante, no los familiares, ¿vale? El médico tratante, por ejemplo, yo intensivista o yo neurocirujano, voy a firmar que este paciente ya tiene muerte encefálica. Muerte encefálica es igual a muerte, ¿sale? Entonces, les voy a enseñar el algoritmo de actuación. Y nos dice que se confirma el diagnóstico de muerte encefálica si es potencial donante de órganos. Si no es potencial donante de órganos, la indicación es suspender el tratamiento específico. O sea, sí hay que suspender el soporte vital. No es incorrecto, ¿vale? Hay médicos que, por ejemplo, no van y apagan el ventilador. Hay algunos que sí, eso no es incorrecto, no es en contra de la ley, porque ya es un cadáver y es algo que quiero que nos quede bien claro. A veces es muy difícil cambiar esta idea que tenemos, pero ya es un cadáver. Si ya está firmado que ya es pérdida de la vida, no es reversible, ¿sale? La muerte encefálica no es reversible, no existen milagros, porque un paciente que ya tiene muerte encefálica va a ser parada cardíaca en las próximas 24, 72 horas porque va a tener disfunción del resto de sus órganos, ¿sale? Eso de que, por ejemplo, estuvo en coma 10 años, claro que puede ser, pero entonces no es muerte encefálica, es coma, ¿sale? Hay que hacer muy bien esa diferenciación, pero sí es correcto, no está mal suspender el tratamiento específico. ¿A qué se refiere? Ya no le vamos a estar poniendo aminas, podemos suspender el resto de cosas, ¿vale? O incluso empezar a bajar la presión de oxígeno del ventilador. Si nuestro paciente es potencial donante de órganos, ahí cambia ya muchísimo el panorama, ¿vale? Y ahora sí ya vamos a entrar al mágico mundo de la donación, ¿sale? ¿Qué es lo que hago? Si yo urgenciólogo, yo intensivista, tengo potencial donante de órganos, yo voy y le digo a la familia, ¿qué creen? Voy y le digo, oiga, ¿quiere donar? No, ahí está la respuesta. Dar aviso al director del hospital y al coordinador hospitalario de donación. Y es aquí donde aparece esta bonita figura. El coordinador hospitalario de donación es, por ejemplo, lo que soy yo, que hice este diplomado del Centro Nacional de Transplantes. Los coordinadores somos los únicos capacitados para hablar de donación. Médicos tratantes no pueden hablar con la familia ni solicitar donación, porque podría representar un conflicto de interés e incluso es una falta legal, ¿sale? Entonces yo como médico, enfermera, no puedo ni siquiera mencionarlo, ¿sale? Él es el coordinador el que tiene que. Si mi hospital no tiene coordinador de donación, ¿qué puedo hacer? Pues me puedo comunicar a un hospital que sí lo tenga y puede ir un coordinador a platicar con mi familia a ese lugar, ¿vale? Entonces, la misión de este coordinador es estar disponible, debe haber un coordinador 24 horas, los 7 días de la semana. Se trata de detectar y evaluar a los pacientes, porque como vieron hace rato, no todos los pacientes son viables para donación. Ahorita lo vamos a platicar un poquito, ¿vale?
Y no se me desanimen, aunque solo el coordinador puede solicitar la donación, como equipo intrahospitalario podemos hacer mucho y lo vamos a platicar a continuación, ¿vale? Entonces, un poquito de los criterios, igual muy, muy leve y muy general, ¿vale? Existe un donante ideal, porque hay familias que nos dicen, no, es que mi familiar ya tenía 60 años y era diabético y hipertenso, ¿a poco puede donar? La respuesta es sí, cada paciente se debe evaluar de forma individual, no hay una edad ideal, ¿sale? Entonces, cada órgano, incluso tejido, debe ser evaluado de forma diferente, porque cada tejido tiene parámetros diferentes. Por ejemplo, en piel deben ser menores de 50, en córnea deben ser menores de 70, en hueso menores de 80, entonces va cambiando, ¿sale? Y aún así siempre está sujeto a la evaluación de cada paciente. Si hay contraindicaciones absolutas, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una causa de muerte desconocida, por ejemplo, un código negro que llegó al hospital sin signos vitales, ese paciente no es viable para donación porque no sabemos de qué falleció. Debemos conocer el historial clínico. Un paciente desconocido, que suele pasar en los hospitales, ¿no? Que llega el paciente que encontró en la vía pública, fallece en el hospital, siempre es como desconocido, tampoco es viable, no puede donar porque necesitamos siempre un consentimiento escrito de su familiar. Entonces, eso igual vamos a platicar. Si el diagnóstico de defunción es sepsis, no puede donar, ¿sale? Nada. Algún tipo, las neoplasias malignas tampoco, enfermedades autoinmunes tampoco, ¿vale? Hay contraindicaciones relativas. Por ejemplo, si tenemos una infección activa de VIH, hepatitis B, diríamos, no, pues no es viable. Pero, ¿qué creen? Por ejemplo, si el donador es VIH, pero el receptor es VIH, no habría riesgo de contagio. Entonces, podría ser viable, ¿sí? Entonces, también hay que evaluar esa parte. Los que les decía, hipertensos, diabéticos, tendríamos que evaluar la función de cada uno de sus órganos para ver si son viables. No es regla que, por ejemplo, los diabéticos no puedan donar su riñón. Hay diabéticos bien controlados que tienen buena función renal y pueden donar, ¿sale? Y otro aquí importante dice eventos de paro cardíaco respiratorio. Los pacientes que ya hicieron una parada cardíaca, les dieron RCP y salieron, sí pueden seguir donando. Ya no pueden donar corazón, pero pueden donar el resto de sus órganos, ¿vale? Y esto es lo que les comentaba de nuestra participación hospitalaria. ¿Qué es lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer? Sí puedo, yo como médico tratante, verificar la comprensión del diagnóstico por parte de la familia de muerte encefálica, ¿sale? Porque imagínense cómo le explicamos a una familia que su familiar, que está viendo ahí, que está calientito, que respira, pues tiene muerte encefálica, ¿no? Que ya no está vivo. ¿Cómo se lo explicas? Entonces hay que explicarles, digamos, como con mucho detalle, con mucho lenguaje un poco técnico. Yo he visto cómo los médicos les sacan los estudios, que es lo ideal, les enseñan el electroencefalograma, les explican qué valora, por qué está plano, les enseñan las angiografías y les enseñan cómo ya no hay flujo y cómo siempre dejando bien claro que es un diagnóstico irreversible y que inevitablemente nuestro paciente nos va a hacer parada cardíaca. Entonces, la muerte encefálica, digamos, solamente es un paso antes de la parada cardíaca, ¿sale? Que no todos los pacientes van a hacer, solamente el 10% de las muertes en un hospital son por muerte encefálica. Todos, la mayoría van a morir por parada cardíaca, ¿sale? Entonces, hay que explicar oportunamente el diagnóstico del paciente, evitar decir cosas como, es que está grave, pero está estable, porque causamos confusión en la familia y nos van a decir, pero si me dijeron que estaba bien, ¿cómo que está muerto? Entonces, también, siempre ser muy claros y explicar siempre las complicaciones. Aclarar las dudas respecto al diagnóstico y pronóstico. Establecer una relación de ayuda y acompañamiento con la familia también suma muchísimos puntos porque cuando el coordinador se acerca con la familia y le dice, oiga, mire esto, ellos ya empiezan a decir, no, pues es que me atendieron muy bien, los enfermeros fueron muy lindos, los médicos me explicaron todo. Entonces, eso genera como un primer lazo de simpatía con el coordinador para hablarse, más bien para abrirse a hablar de estos temas, ¿vale? Y lo que decíamos, notificar a la coordinación si la familia expresa su deseo de donar. Si de mí no sale y la familia me dice, oiga, ¿qué cree? Pero ¿se puede donar o puede ser donador? Yo puedo correr y avisarle al coordinador para pues que los aborde, ¿sale? Sí puedo hacer eso, no puedo solicitarla, pero sí los puedo acercar si la familia, de la familia nace, ¿sale? Ahora,
¿Qué es lo que no debo de hacer? Hablar sobre donación antes del diagnóstico. Si todavía no está confirmado que es muerte encefálica, como estábamos dicho, ya firmado, y yo lo empiezo a comentar, por ejemplo, con mi compañero, y me llega a escuchar la familia, imagínense en el problema que nos vamos a meter, porque la familia va a pensar que ya no lo estamos cuidando, porque pues queremos que done sus órganos, ¿no? Y a veces, bueno, no sé qué tan absurdo les suene, pero es común el radio pasillo, que gritemos, ay, es que la cama 8 va a donar y la familia no nos ha dado el consentimiento, igual, es el mismo problema. Lo que decíamos, el médico tratante no puede solicitar la donación porque es un conflicto de interés. La coordinación no puede establecer contacto con la familia antes de la certificación de la pérdida de la vida. Por lo mismo, hasta que ya la familia sepa y ya esté bien consciente del diagnóstico, es cuando el coordinador se puede acercar a hablar. Antes no. Y esta es la parte más sensible de todo el proceso de donación, que es la entrevista. Nosotros como coordinadores, ya que tenemos el certificado, nos acercamos a ellos y nos toca platicar con ellos. Primero les preguntamos qué les pareció la atención, si tienen alguna duda, alguna queja respecto a la atención, como para ir abriendo la conversación, y es así como empezamos, ¿no?, con ellos. Después empiezas como a valorar el estado del paciente, de la familia, pero pues imagínense, ¿no? Es una familia a la que le acaban de decir que su familiar falleció. Entonces, sí es complicado. No es una receta de cocina, pero sí, digamos, llevamos como algunos cursos para que nos ayuden a abordar a la familia de la manera correcta, sin que ellos se sientan ofendidos, ¿sale? Entonces tratamos de establecer una relación de ayuda y les comentamos siempre esto de la donación como una invitación, no una obligación, que ellos tienen el derecho a decidir. Y siempre tratamos de hacerlo como el, ¿qué cree que hubiera dicho su familiar si él estuviera aquí con nosotros? ¿A él le gustaba la idea de donar? Sí, ¿no? Desafortunadamente les puedo decir que el 80% de las entrevistas que hacemos nos dicen que no. Las principales causas, porque quiero que el cuerpo se entierre completo, ¿sí? O porque no me dijo si quería donar. Entonces, como no me dijo, pues no, ¿vale? Entonces, igual ahorita vamos a hablar un poquito. Pero bueno, nos toca hacer esta intervención en crisis, acompañar a la familia, aunque nos digan que no. Aunque nos digan que no quieren donar, pues nos toca apoyarles en sus trámites y demás, pues para que sientan ese acompañamiento. Y pues la solicitud, en caso de que nos digan que sí, aquí viene el otro punto mágico de esto. Ya nos dijeron que sí, aceptaron la donación y pues no saben, amigos. Las familias de los donadores toman la decisión de ayudar a otras mientras pasan por el peor momento de sus vidas. Entonces, siempre lo tenemos bien presente. ¿Sí me escuchan muy bien, aún con el video? Vale. Esto que les muestro es un pasillo de aplausos. Este fue un donador multiorgánico, pequeñito, es un niño de año y medio. Tuvo un accidente automovilístico con su familia y pues fue donado. Su familia, su papá, fue el que decidió donar. ¿Vale? Este pasillo es un homenaje que nosotros rendimos a nuestros donadores. Hacemos una fila de aplausos desde donde estén hasta quirófano, ¿vale? Y este es el trayecto de la terapia intensiva pediátrica al elevador. Y ahí pues lo acompaña la familia hasta el último momento, hasta la puerta de quirófano. Nos acompaña, ¿vale? Nosotros hacemos en este hospital, en el hospital de Ixtapaluca, hacemos un voceo y vamos ahí corriendo, oigan, va a haber pasillo de aplausos, vengan. Y sí, hay muy buena participación por parte de todo el personal y es un pequeño homenaje para la familia. Esto, pues, generalmente no se los decimos hasta que lo llevamos a cabo, ¿vale? Y siempre les recordamos que el donador es tratado con dignidad y respeto. Ahora, a continuación, ya dentro de quirófano, lo que sigue es leer el poema al donador. Este es un poema que, pues, ven ahí, antes de iniciar la procuración, vemos este bonito poema y damos un minuto de silencio para el donador antes de iniciar. ¿Qué sigue? Ya se hizo la procuración de los órganos que haya donado la familia, porque esa es otra cosa. Mi donador puede ser viable para donar corazón, riñón, córnea, pero si la familia me dice, nada más te voy a donar corazón, solo se dona corazón, ¿de acuerdo? Porque el consentimiento va firmado por el disponente primario, es decir, la persona más cercana. En el caso de los hijos, pues papás, en el caso de casados, la esposa. Siempre debe haber un lazo bien establecido en quien nos firme ese consentimiento, ¿de acuerdo? Ok,
Entonces, lo que les decía, la primera imagen, como ven, es una procuración. Los cirujanos ya tienen ahí el riñoncito, ya lo sacaron. Luego el traslado, que estamos ahí en medio, los coordinadores, y hay una hielerita. En esa hielerita está membretada como traslada órgano para fines de trasplante, y al lado el helicóptero en el que se va a realizar el traslado, ¿vale? Así como en Grey's Anatomy y en las películas, tal cual. Para órganos, los que se trasladan vía aérea son corazón y algunas veces hígado, ¿vale? Por el tiempo, el tiempo del corazón es muy cortito el tiempo que tienes para trasplantar, versus, por ejemplo, el riñón, que aguanta un poco más de tiempo, hasta 72 horas, 24 horas, entonces ese lo puedes trasladar vía terrestre. Y bueno, luego ocurre la magia, el trasplante. Mientras está ocurriendo lo de la procuración y lo del pasillo de aplausos que les contaba, esa es una parte del equipo. Pero la otra parte del equipo, imagínense, le está hablando a los posibles receptores y les está diciendo, oye, hay un riñón, podría ser compatible contigo, ven al hospital para que te revisemos. Cada vez que hay un trasplante, le marcamos a 5 pacientes. Yo tengo la referencia muy marcada de trasplante renal, porque es lo que más se hace en Ixtapaluca en cuanto a órganos, y trasplante de córnea, ¿vale? Pero pues así es como se maneja, les marcamos a los 5 pacientes y los estamos revisando mientras se está realizando toda la procuración y todo eso. Entonces, se hacen las pruebas cruzadas, como les decía, se toma un pedacito, unos ganglios de ese riñón, por ejemplo, que se va a donar, y se cruza con la sangre de nuestros receptores, y de ahí se determina quién es el más compatible, y es para quién va el órgano, ¿sale? Sí, la lista sí lleva un orden, como les decía, les llamamos a los 5 primeros, pero de esos 5 primeros, el órgano es para que sea más compatible, ¿vale? Y bueno, esta foto me gusta mucho. Es el primer trasplante pediátrico que tuvimos en Ixtapaluca hace como un mes. Entonces, pues vean, nos estábamos bien contentos todos ahí porque fue un primer trasplante pediátrico. Y luego viene la recuperación. Ya aquí tenemos a 2 pacientes post-transplantados en su camita, prealta, y ya nos dice, la donación salva vidas y les da a los receptores calidad de vida. Porque, por ejemplo, una córnea no salva la vida de una persona, pero sí le da una calidad de vida y recupera funcionalidad. Una fractura compleja que perdió movilidad, que la reparas con un injerto óseo, también recupera calidad de vida. Una persona quemada, que toda su cara quedó deformada, por ejemplo, le pones injerto de piel, que es lo más similar a lo anatómico, también recupera calidad de vida, ¿sale? Hablando de los pacientes renales, su recuperación es de 3 meses en casa, 3 meses en casa, antes de que puedan iniciar sus actividades, ir a la escuela, ir a trabajar, por el tiempo que tienen de inmunosupresión. Pero pues imagínense, ¿no? Son gente que deja de estar yendo a hemodiálisis 3 veces a la semana y gente que ya se vuelve productiva nuevamente, ¿vale? Entonces, estas pequeñitas cartas, ay, ojalá las puedan ver bien, son fragmentos. Nosotros donadores y receptores en México no se pueden conocer por ley. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? A los receptores les pedimos que nos escriban una carta para su donador, para la familia de su donador, y nosotros se las hacemos llegar. Entonces les voy a compartir estos pequeñitos fragmentos. Dice, gracias porque me cambiaste la vida. Gracias a las personas que apoyan la donación para salvar vidas. De todo corazón les agradezco que mi vida sea un poco más llevadera y pueda caminar. Rezaré por la persona que autorizó la donación y su familia, ya que con esta obra ayuda a muchas personas a salir adelante. Gracias a ti, familia, por no negarte la voluntad de regalar a alguien la fe y la esperanza de vivir. Entonces, pues imagínense, ¿no? Ahí abajo les pongo ya los escritos extensos, muy bonitos, la verdad, muy conmovedores. Y esto es, recopilé un poquito de testimonios de nuestros trasplantados y les puse ahí unas fotitos de su recuperación, ¿no? Y como pueden ver, pues son variados en cuanto a edad, en cuanto a lo que se dedican, en cuanto a lo que hacen. Y pues lo más importante, por ejemplo, de este primer testimonio, nos dice, estuve 5 años en lista de espera, no pierdan la fe, confíen en sí mismos y en el equipo del hospital, no olviden que los sueños se hacen realidad. El otro, ya ha pasado casi un año de mi trasplante. Me comprometí a encender una veladora en nombre de mi donador cada día 22 con el propósito de agradecerle una nueva vida. Aquí, mi vida después del trasplante ha cambiado bastante. El simple hecho de tomar agua sin hincharme, no sentirme cansada, poder trabajar diario, salir a pasear, sin tener que ir a hemodiálisis, que no me dé asco la comida, ya tengo color. Con la anemia no se veía el color rosita en mis manos. Mi cabello y mi piel están más suaves. Es increíble sentirme bien cuando antes era todo lo contrario.
Y este último testimonio, en 2022 recibí mi trasplante de riñón, actualmente estoy por regresar a la universidad. Ahora disfruto mucho los momentos que paso junto a mi familia y junto a mis amigos. Entonces, pues imagínense cómo cambiamos la vida de estos receptores, ¿vale? Y hablando un poquito de esto de como personal de salud nos vamos a enfrentar muchas veces a mitos que a nosotros nos toca desmentir, porque somos los que debemos saber al respecto. 1. Si una persona dona, entregan el cuerpo mutilado y deforme. Como les decía, esto es muy común que nos lo digan en hueso, pero ya les expliqué que el cuerpo no pierde su anatomía ni su forma, porque el equipo se tiene que encargar de dejar, se llama dignificación del cuerpo, dejar un cuerpo como de funeraria. Y, por ejemplo, hablando de la donación de córnea, pues a veces las familias se imaginan que vas a agarrar el ojo completo y se lo vas a quitar a su familiar y les vas a entregar a un familiar sin ojos o con los ojos cosidos. No es así. La córnea, hay que acordarnos que solamente es una membrana muy delgadita y transparente como un lente de contacto. Entonces, no pierde la fórmula globocular y posteriormente, después de hacer la extracción, se sutura el párpado, pero con una sutura muy delgada que simula pestaña, igualito como lo hacen las funerarias. Entonces, no se ve diferente y no pierde su anatomía, ¿vale? Otra, ay no, esta, no se imaginan. Las religiones prohíben la donación de trasplante de órganos y tejidos, ¿sale? Esto les digo es común y es parte como del desconocimiento, pero haciendo una revisión a fondo, no existe una religión que no esté de acuerdo con que tú apoyes a alguien más o que aunque tú des algo que tú ya no vas a ocupar, ¿vale? Solidaridad, por ejemplo, hablando del catolicismo, que es el que nos cuesta un poquito más de trabajo, pues la Biblia te dice, ¿no? Date a los demás y ama al prójimo como a ti mismo. A veces no nos ponemos como a confrontar a la familia porque es muy respetable su religión y demás. Solamente a veces, pues, si se presta, se los podemos como comentar, pero para que ustedes lo sepan, la única religión que tiene problemas con la donación es los testigos de Jehová, pero específicamente con la donación de sangre, porque ellos dicen que en la sangre radica la vida. Pero, por ejemplo, un trasplante de un tejido, pues no lleva sangre de por medio. En trasplante de órganos tampoco, porque los órganos antes de trasplantarse llevan un proceso, digamos, como de lavado. Entonces, la religión que más apoya la donación son los judíos, ¿vale? Entonces, dato para la vida. Y la siguiente, las personas adultas mayores no pueden donar sus órganos. Esto gira mucho en torno, por ejemplo, a lo que les decía de riñón, de personas diabéticas, incluso córnea, como les digo, nos marcan algunos bancos de ojos, de córneas, límites. No, pues solo donadores hasta 70. Pero ¿qué creen? Nosotros hemos procurado córneas de hasta 72 años que siguen siendo viables para trasplante. Entonces, varía mucho el cuidado de cada persona y la realidad es que eso solamente está sujeto a la valoración médica y que no es una regla que por la edad no puedas donar ni que por tus enfermedades no puedas donar. Muy bien, y ahora nosotros desde nuestra individualidad, ¿cómo podemos ayudar a bajar estos números de 20,000 pacientes en lista de espera? Primero, como personal de salud, ya les comenté, platicando, dando información certera, favoreciendo, apoyando, buscando los programas cercanos a mi hospital. Y desde mi individualidad, como les decía, por lo que más nos llegan a decir que no quieren donar es por cosas como quiero que el cuerpo se entierre completo, que pues son creencias de cada quien, no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero cuando nos dicen, es que él no me dijo o ella no me dijo, y como no sé, no quiero, ahí entra mucho esto que nosotros les decimos. Es más fácil respetar una decisión que tomar una decisión. Entonces, si yo quiero ser donadora de órganos, lo que me toca es comentarlo con mi familia y preguntarle a mi familia qué les gustaría que pasara si ellos pues nos encontráramos en esta situación. A nadie le gusta hablar de muerte, pero no porque no lo hablemos no va a suceder. Entonces, hablar de esto, voluntad anticipada, es de lo más importante. Aquí en pantalla les pongo estas tarjetas de donadores que tiene el Senatra. Nada más pueden googlear. Registrarme donador voluntario Senatra y les va a arrojar esta tarjetita. Es meramente un instrumento, no tiene fines legales. En México no existe un pase automático como si lo existe, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya tú firmas como donador y en cuanto tú falleces, luego a quirófano, ¿no? Aquí en México no existe, siempre debe firmar la familia, ¿sale? Si yo quiero ser donadora, le digo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, pero al momento de firmar el consentimiento ellos dicen que no,
pues no podría ser donadora, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante esta parte de compartirlo con la familia. Listo. ¿Dudas o preguntas? Sí, Mariana Salas. Sí, yo tengo una duda con respecto a si yo quiero, por ejemplo, donar mis órganos, pero quiero que sea para cierto tipo de receptores, por ejemplo, para niños, ¿se puede decir en una carta o algo? Pues sí, pero no, Mari. Por ejemplo, sí existe algo que se llama donación dirigida. Es decir, si yo tengo un paciente, un familiar que está en lista de espera y yo fallezco por muerte encefálica, sí puedo hacer una donación dirigida a esa persona porque es mi familiar, ¿vale? Pero se debe como de comprobar esa relación que existe entre yo y la persona a la que le quiero donar una vez pues que fallecí, pero como tal decir, esta córnea se va a ir específicamente para dos, no podría quedar por escrito. O sea, sería cuestión de que tu familia se lo diga al coordinador y el coordinador hacer lo humanamente posible para que se lleve a cabo de esa forma, pero no existe como un apartado especial para eso, ¿sabes, Mari? Solo sería como al coordinador y el trabajo que puedas y los receptores que tengas en el hospital. De acuerdo, gracias. De nada. ¿Quién más? Levanten sus manitas. Paula, ¿sí? Sí, yo tengo dos dudas. La primera es si, primero, muchas gracias por todo lo que nos comentas, muy interesante. De nada. Mi duda es si las listas que manejan de pacientes en espera son por hospital o por estado o algo así, porque a veces en las películas te ponen que son de todo el país y luego si consigues un órgano lo tienen que mover en helicóptero, entonces sí es así. Y la segunda pregunta es... perdón. ¿Es parte? Ok. Mira, aquí en México la distribución primero es en tu hospital. Bueno, sí, cada hospital tiene una lista de espera, eso sí. Entonces, si tu hospital genera, por ejemplo, un riñón, los primeros en la lista es tu hospital. Si tu hospital no tiene receptores o ninguno es compatible, de ahí el siguiente paso de distribución es distribuirlo a otros hospitales en tu estado. Si esto no se da, luego otros hospitales que sean de la misma como institución, por ejemplo, IMSS con IMSS, ¿sale? O Secretaría de Salud con Secretaría de Salud. Bueno, ahora IMSS Bienestar con IMSS Bienestar. ISSSTE con ISSSTE. Si no encontramos, entonces ya pasamos a distribución nacional. Y así se maneja. El SENATRA apoya como esa parte de cómo distribuir y decirte si hay un receptor en Chihuahua y si se trasladan órganos entre estados. Sí pasa, pero es la escala de distribución precisamente para optimizar tiempos y recursos. No como en Estados Unidos, que sí tienen como esa facilidad de enviarlo a un lado a otro y sí es una lista nacional. Nosotros no, tenemos una lista por cada hospital y lo vamos distribuyendo de esa forma.